Muy buenos días, muchas bendiciones a todos mis hermanos y amigos. Dios les continúe bendiciendo en esta hermosa mañana. Desde nuestra iglesia cristiana, Milagro de Dios, Señal de lo Alto, les bendice su hermano y evangelista José Daniel Contreras Benítez. Muchas bendiciones a todos ustedes que se conectan en esta hora. Les vamos a dar un tiempo para que comparta, para que bendiga una familia en este momento. Vamos a estar orando mientras usted comparte esta transmisión. Padre, te damos gracias por la vida, gracias por el alimento, por el calzado, por el vestir, por todo lo que nos das, Señor, porque todo te lo debemos a ti, Padre Celestial. Gracias por todo, Señor, gracias por esta nueva mañana, Señor. Te damos gracias y colocamos este tiempo en tus manos, Padre Celestial. Danos, Señor, bendición, que esta palabra que voy a compartir sea la indicada, que nos redarguya, Señor, que nos ayudes a cambiar, Señor. Toma a esas personas que están compartiendo, bendícelas, porque de pronto no predican, pero están llevando tu palabra, Señor. Te pedimos de que esta palabra sea de bendición, de que sea tú bendiciéndonos, habla nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser oidores y hacedores de tu palabra, Señor, y líbranos de ser oidores olvidadizos. Te invitamos, Espíritu Santo, que tú eres el verdadero invitado especial. Te damos gracias por este momento. Te pedimos de que seas tú tomando este tiempo, lo colocamos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, aquel que tiene su Biblia en la mano, le invito a buscar conmigo en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, del versículo 1 hasta el versículo 12. Si usted no tiene su Biblia en la mano, dice la palabra que bienaventurado es el que lee, pero también el que escucha la palabra de Dios. Leo la palabra en el nombre de Jesús. Tiene como título la escritura: Jesús denuncia a los escribas y fariseos. Leo en el nombre de Jesús. Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos, diciendo: Los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que hagan y observen todo lo que les digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues agrandan sus filacterias y alargan los adornos de sus mantos. Aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres Rabí. Pero ustedes no dejen que los llamen Rabí, porque uno es su maestro y todos ustedes son hermanos. Y no lleven a nadie padre suyo en la tierra, porque uno es su Padre, el que está en los cielos. Ni dejen que los llamen preceptores, porque uno es su preceptor, Cristo. Pero el mayor de ustedes será su servidor, y cualquiera que se engrandece será humillado, y cualquiera que se humille será exaltado. Amén. El título que yo le he colocado a esta palabra en esta mañana es: La humildad es la clave de mi honra. Podemos ver de que los primeros versículos comienzan diciendo: Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos. Los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Podemos ver de que en ese momento las tradiciones de los fariseos y sus interpretaciones y aplicaciones de la ley llegaron a ser tan importantes como la ley misma que Dios había decretado en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia. Pero sus leyes no eran tan malas, algunas eran buenas, pero el problema surgió cuando los líderes religiosos tomaron las normas hechas por el hombre con tanta seriedad como las leyes de Dios. Ellos habían impuesto leyes como, por ejemplo, que antes de comer había que purificarse las manos. Y de hecho esa es una buena costumbre, es una buena tradición. Es una tradición sana, es buena. Pero si bien es buena, fue hecha por hombres, perecedera, no obligatoria, no necesaria. Pero los escribas, los fariseos, ellos colocaron esa ley con las demás leyes que Dios impuso. ¿Sabe? Dios dejó muchas leyes, pero esa no era una. Y sabe, ellos lo tomaban con tanta seriedad
como por ejemplo la ley de no matarás. Imagínense las cargas que ellos colocaban. Ellos colocaban cargas difíciles. De modo de que al colocarlas las personas asumían, no, pero si ellos las colocan es porque las cumplen. Aunque en realidad no era así. Ellos solamente colocaban esa ley para agraviar la vida de los demás. También al decir a la gente que debían obedecerlas, sin incluirse ellos mismos, ellos decían, no, tú te debes lavar las manos antes de tomar alimento, debes purificarte. Pero ellos no lo hacían. Imagínense eso. Por ejemplo, tienes que hacer tal sacrificio y ellos no lo hacían. Tienes que purificarte, ellos no lo hacían. Tantos mandamientos y ellos no los cumplían, claro. Así era fácil para ellos. Pero ¿sabe? Dios quiere de que no solamente seamos apariencia, sino que es mejor que nos critiquen y nos vituperen. En vano, a ser honrados, en vano también, porque ¿de qué sirve que nos honren si la verdadera gloria y honra viene del Padre de los cielos, de nuestro Dios? Esa es la honra que nos debe interesar. No que nos digan, ahí va el ministro, ahí va el Hijo de Dios, ahí va el ungido, ahí va el varón de Dios. ¿De qué sirve que nos digan eso si Dios nos rechaza? ¿De qué sirve esa honra si cuando Dios venga va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad? Y dirán, Señor, pero yo cumplía tu ley. Señor, pero en tu nombre hicimos milagros. Señor, en tu nombre hicimos señales. Gracias a nosotros, en tu nombre, personas fueron sanadas, fueron libres. Sí, pero ¿de qué sirve hacer eso si nuestra vida se salvará, si nuestra vida se perderá, perdón? ¿De qué sirve ayudar a los demás? ¿De qué sirve ver la paja en el ojo ajeno si tenemos una viga en el nuestro? Ellos nos confrontan esta palabra. Y muchas veces queremos criticar al hermano, ver su error. Pero Dios no nos llama a eso. Dios nos llama a que primero saquemos nuestra viga y después ayudemos al hermano. También podemos ver de que el tercer error era que al obedecer las reglas, no para honrar a Dios, sino para sobresalir entre la gente. Jesús no condenó lo que enseñaban, sino lo que ellos eran. Lo que ellos eran hipócritas. Porque a aquellos hombres les gustaba la gloria. Ahí va el maestro, ahí va el rabí, ahí va el fariseo, ahí va el escriba, el Hijo de Dios. Pero ¿sabe? Dios no los condenó por eso. Dios los condenó era porque no las cumplían para agradar a Dios, sino para agradar al hombre. Lo que enseñaban estaba bien y Dios no los condenó. Pero lo malo era que predicaban, pero no vivían la palabra que ellos compartían. Continúo leyendo en el nombre de Jesús. De modo que hagan y observen todo lo que les digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Era lo que les decía. Ellos enseñaban, pero no aplicaban. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y la ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Será que nosotros en esta mañana Dios nos está diciendo, hijo, ¿por qué ves la carga en el ojo? ¿Por qué ves la paja en el ojo ajeno? ¿Por qué pones cargas a los demás? Y Dios también nos hace la pregunta, ¿lo estás haciendo tú? ¿Lo estoy haciendo yo? Eso nos quiere preguntar. Dios nos confronta por esta palabra. Y yo puedo predicar muy bonito, puedo decirles Dios te ama, debemos orar, debemos ayunar. Y cuando yo termine esta transmisión, ¿lo haré? Dios me está quebrantando a mí también, porque la palabra de Dios es como espada de doble filo. No solo le instruye a usted, sino también a mí. Entonces con esto, Dios también me deja a mí la tarea de no colocar carga sobre los demás sin antes cumplirla yo. Así que debemos buscar con anhelo
a Dios. Debemos buscar con deseo a Dios para no sobresalir, no, sino para agradar a Dios. Y continúa diciendo la Escritura, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues agrandan sus filacterias y alargan los adornos de sus mantos. Podemos ver de que las filacterias eran cajas pequeñas de cuero, así llamadas. Estas contenían versículos de la Escritura y los fariseos las portaban porque Deuteronomio 6, versículo 8 y Éxodo 13, versículo 9, también Éxodo 13, versículo 16 dicen que la gente debe llevar la palabra de Dios cerca a su corazón. Y ellos lo interpretaban en forma literal. Pero estas pequeñas cajas que también usaban para orar llegaron a ser más importantes que el nivel social que otorgaban por la verdad que contenía. Ellos tomaban de manera literal de llevar la palabra cerca del corazón. Ellos prácticamente lo que hacían era esto. No, yo soy el Hijo de Dios porque yo llevo la palabra cerca del corazón. Ellos cargaban cajas porque yo llevo la palabra cerca del corazón. Y no es así. Lo que Dios nos enseña es que la palabra debemos llevarla cerca del corazón, pero no de manera literal, sino de manera espiritual. De que la palabra que predicamos debemos vivirla. De que la palabra que compartimos debemos llevarla atada al corazón. No debe salir de nuestra boca y ya finaliza. No debe ser así. Lo que Dios nos enseña es que la palabra debemos vivirla para así ser bendecidos. Y las personas que llevaban esas filacterias, esas cajas de cuero, las trataban de manera excelsa. Los trataban como rabíes, como maestros. Porque la gente, ellos engañaban también a las personas diciéndoles, no, yo llevo estas cajas porque lo hice en Deuteronomio y en Éxodo. Yo llevo estas filacterias porque Dios me lo manda y porque yo soy el Hijo de Dios, yo soy el ungido. Y no es así. Muchas veces somos apariencias. Podemos vestir con camisas, con corbata, con vestidos elegantes, con pantalón clásico, zapatos clásicos, pero ¿de qué sirve si solo son filacterias? Lo que Dios quiere es que dejemos de un lado esas filacterias, las apartemos. Y no estoy diciendo que vestir de esa manera está mal, porque de hecho es una manera que agrada a Dios. Pero no debemos quedarnos solo con eso. También debemos hacer la voluntad de Dios. También debemos buscar de Dios. También nosotros debemos llevar la palabra de Dios aquí dentro. ¿De qué sirve llevar trajes lujosos, pantalones lujosos, camisas lujosas, si por dentro nuestro corazón es pobre para con Dios? Dios nos llama no a vestir solamente elegante, sino también esa vestidura acompañarla de la palabra de Dios dentro de nuestro corazón. Entonces continúa diciendo, aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí o maestro. En esta ocasión Jesús otra vez puso al descubierto la hipocresía de los líderes religiosos. Ellos conocían las Escrituras, pero no vivían de acuerdo a las mismas. No se preocupaban por ser santos, sino por verse santos, a fin de recibir la admiración de la gente y su alabanza. Qué bueno, ¿no? No, no es bueno en realidad. De pronto ellos dirían, qué bueno, a mí, mira, maestro Samuel, maestro Jessy, mira, a mí me tratan bien, me tratan mejor que a ti. Ellos dirían, qué bueno, mira, yo tengo más respeto que tú. A mí me tratan mejor que a ti, pero ¿sabes? No debería ser así. Y muchas veces creemos que por los milagros y señales que Dios hace a través de nosotros, que por muchas veces cómo vestimos, que por muchas veces cómo hablamos, creemos que por eso ya somos santos, que eso ya nos garantiza la salvación, que eso nos hace hijos de Dios. Y no, solamente hace
que tengamos recompensa humana. Y nos dice la Escritura, ora en el secreto, que tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Tu Padre que te escuche cuando oras en secreto te recompensa en público. Porque aquellas personas que oran en público tienen su recompensa de manera física, de manera humana. De pronto les dan ofrendas, diezmos, y no está mal, pero eso solo se debe hacer cuando Dios te llama, cuando Dios te dice, dale esa ofrenda a mi hijo, dale esa ofrenda a mi siervo. No porque Él te lo pida, no porque tú sientas que aquella persona te lo insinúa, sino cuando Dios te habla. Y Dios quiere de que nosotros, sus siervos, no seamos como aquel vaso que lavan por fuera. Que por fuera se ve bien, por fuera es un vaso útil, pero el siervo, aquel dueño de aquel vaso, no lo usa, porque sabe que está sucio. Por fuera se ve bien y radiante, pero por dentro, si se le combina con otro jugo, con lo que ya tomó, tendrá un sabor malo. E incluso si el vaso lo usa otra persona y usted lo usa, le puede hasta dar alguna gripe, alguna enfermedad. Pero qué bueno es que Dios nos use como ese vaso limpio, por dentro y por fuera, como ese vaso útil, por dentro y por fuera. Entonces, Dios quiere de que nosotros no nos preocupemos por recibir admiración de la gente, que no nos alaben, sino que Dios sea el que dé testimonio a nosotros, porque ¿sabe? En el Antiguo Testamento nos enseña la historia de Job. Y la gente diría, Job es alguien que se gana su dinero de manera no honesta. Yo no creo que aquel hombre tenga tanto dinero por su cuenta. Yo creo que aquel hombre saquea. Yo creo que aquel hombre hace cosas delictivas. Pero no. De pronto le criticaban. Pero ¿sabe? Yo le quiero decir, ahí vino usted quien decía que Job era intachable. Dígame usted. El diablo no lo dijo. El diablo le dijo a Dios, claro, ¿cómo no va a ser intachable si tú le das todo? Si él lo tiene todo. Si él tiene finca, ganado, hijas, hijos. Si Job hubiera sido en este momento, hubieran dicho, él tiene una camioneta último modelo. ¿Cómo no? Él tiene una casa, pero no cualquier casa, una mansión tiene él. Yo lo he visto. ¿Cómo no va a tener agradecimiento contigo si tú le das todo? Pero ahí vino usted quien le dijo, es intachable. Dios dijo, Job es un hombre recto e intachable. Y Dios mismo le dio el poder a Satanás. ¿No me crees? Compruébalo tú mismo. Y Satanás le mandó lepra. Satanás le quitó sus hijos, le quitó sus hijas, le quitó sus siervos, le quitó su dinero. Su casa fue destruida por tormentas. Le quitaron sus camellos, sus ovejas, sus vacas, su ganado, todo lo que Job tenía fue arrebatado de él. Pero, ¿sabe? Cuando eso pasa, Job recordaba los días felices, pero él no se quedaba ahí. También se lamentó, pero de igual manera, él hizo su afirmación en Dios. Él afirmó su integridad. Y podemos ver de que 3 hombres dejaron a Job, de responder a Job porque él era justo a sus propios ojos. Pero se encendió la ira de Eliú, hijo de Baraquel, el busita, de la familia de Ram. Y tres personas más le criticaban. Podemos ver de que muchas personas le criticaron. Dios le redarguyó. Dios le retó. Y al final de todo, Job hace su confesión y su restauración. ¿Y sabe? Después de todo, cuando Job luchó,
todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que le habían conocido antes, vinieron a él y comieron con él en su casa, y se condolieron de él y lo consolaron por todo el mal que el Señor había traído sobre él. Y cada uno le dio una moneda de 11.4 gramos de plata, y cada uno un anillo de oro. Y sí, eran riquezas, bueno, no riquezas, eran acciones buenas, eran cosas materiales útiles, pero ¿sabe? Ahora viene lo bueno. El Señor bendijo los últimos 10 de Job más que los primeros. Y vamos a ver las poquitas cosas que Dios le dio a Job. 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Tuvo además 7 hijos y 3 hijas. Y llamó a la primera Gemina, a la segunda Sesia y a la tercera Keren Hapuk. Y adivine qué, en toda la tierra no se encontraban mujeres tan hermosas como las hijas de Job. Su padre les dio también herencia entre sus hermanos. Y después de esto vivió Job 140 años. Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y hasta 4 generaciones. Y murió Job anciano, lleno de días. ¿Pero será porque Job maldijo a Dios y murió? ¿Será porque Job, cuando le criticaron sus 3 amigos, le cedió? ¿Será porque él dijo, Dios es malo? ¿Yo qué le hice a Dios que me trae esto? No. Job le fue fiel a Dios. Y Dios le dio ese montón de riquezas. Y qué bueno. Es que cuando nos venga la prueba, la tentación, cuando sintamos que no haya salida, veamos a ese Dios poderoso obrando. Vemos a ese Dios poderoso en nuestras vidas. Y eso es lo que Él quiere hacer con nosotros. Y ¿sabe? Hoy en día, como los fariseos, mucha gente conoce la Biblia, pero no le permiten que cambie sus vidas. Dicen que siguen a Cristo, pero no viven de acuerdo a sus reglas de amor. Las personas que viven de esta manera son hipócritas. Debemos estar seguros de que nuestras acciones sean coherentes con nuestras creencias. ¿Y a qué se refiere esto? Que si yo predico de un Dios de amor, ¿por qué en mi casa discuto? Si yo predico de un Dios que multiplica y bendice, ¿por qué vivo arruinado? Muchas veces decimos, no, pero es que la voluntad de Dios es que yo viva así. ¿En serio? ¿Usted sigue autoengañándose creyendo que Dios le llamó para estar en miseria? ¿En pobreza? ¿Estamos echándole la culpa a Dios o la culpa es de nosotros? ¿Por qué, sabe? ¿Por qué cree que Job, siendo el hijo de Dios en sus tiempos, fue bendecido? Fue multiplicada sus ganancias. Tuvo hijos e hijas numerosos y bellos. ¿Era por la voluntad de Dios? ¿O porque él amaba a Dios? Porque era intachable ante los ojos de Dios. ¿Sabe usted la carga que conlleva que Dios diga, José Daniel es intachable? Usted que está conectado, ¿sabe la carga que diría, mi hijo es intachable? Pero esa gran carga conlleva una gran bendición. Y Dios nos llamó no para vivir entre escombros, sino para vivir una vida feliz. Una vida que va a pasar pruebas, claro está, pero que cuando salga victorioso, aquella persona, nosotros seremos bendecidos. Y continúa leyendo en el nombre de Jesús. Pero ustedes no dejen que los llamen rabí, porque uno es su maestro y ustedes son hermanos. Y no llamen a nadie padre suyo en la tierra, porque uno es su padre. ¿Y quién es? El que está en los cielos. Ni dejen que los llamen preceptores, porque uno es su preceptor. ¿Quién es? Cristo Jesús. Pero el mayor de ustedes será su servidor. Y cualquiera que se engrandece será humillado, y cualquiera que se humille será exaltado. Será engrandecido, será enaltecido, y no por cualquier persona, no por su pastor, no por su hermano, no por su familia, sino por el Rey de Reyes, por el Señor de Señores, por el Dios
todopoderoso. Y sabe, Jesús desafió las normas de la sociedad y para él la verdadera grandeza no es tener riquezas, no surge por el respeto que nos tiene, sino que para él la verdadera grandeza surge del servicio a los demás. Y lo podemos ver de que Jesús, siendo el más grande y el más poderoso, lavó los pies a sus propios discípulos, siendo el maestro. Hagamos a un lado que Jesús era el dueño de todo, que Jesús es el todopoderoso, vamos a hacerlo a un lado un momento. Con solamente Jesús era el maestro, sus discípulos tenían que lavarle los pies. Pero Jesús siendo el maestro, y vamos a añadirle a los demás, Jesús siendo maestro, soberano, todopoderoso, el Hijo de Dios, el inquebrantable, el intachable, el que no hizo nada malo, lavó los pies a sus discípulos. Así que estoy seguro que nosotros no somos intachables, no tenemos poder absoluto no somos soberanos, no somos intachables, somos hijos de Dios, eso sí, y de pronto no somos maestros de alguien, pero Dios nos llama a que hagamos servicio hacia los demás, porque de ahí procede la verdadera grandeza ante los ojos de Dios. Y es lo que se obtiene cuando uno se entrega para servir a Dios y a los demás. El servicio nos mantiene al tanto de las necesidades de los demás y evita que nos detengamos a mirarnos a nosotros mismos. Jesús vino como siervo y el plan de Jesús fue venir como siervo. Y antes de terminar esta reflexión me gustaría hacerle una pregunta. ¿Qué tipo de grandeza busca usted? ¿Será grandeza física? ¿Será ser famoso, rico, millonario? ¿O será ser rico para con Dios? Lo dejo a su albedrío, porque Dios le da también libre albedrío. Usted verá, usted decidirá si quiere que lo engrandezcan y lo enaltezcan aquí en la tierra o en los cielos. Vamos a finalizar este tiempo y vamos a estar orando en esta mañana. Padre, te damos gracias por la vida, gracias por esta palabra. Te pido que nos ayudes a ser humildes. Te pido que tú seas el que nos enaltezcas. Danos las fuerzas para continuar y seguir, Señor. Te pido que nos bendigas, que nos cubras y que nos protejas, Señor. Te pido de que tomes la vida de mis hermanos que están conectados. Cúbrales y protégeles. Toma sus necesidades en esta mañana. Ayúdales también a ser humildes, Señor. Ayúdanos a ser oidores y hacedores de tu palabra. Y líbranos de ser soberbios, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, en esta mañana desde nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios, Señor de lo Alto, les bendice su hermano y evangelista José Enrique Contreras Benítez. Muchas bendiciones.